Pero ¿qué está sucediendo en Haití al lado nuestro? Porque es que eso lo tenemos cerquita y yo pienso que a veces no somos suficientemente agradecidos o no somos lo suficiente celosos de nuestra dominicanidad y de lo que nosotros hemos construido. No ahora en los últimos 3 años de Luis Abinader, no solamente en los años de Danilo, los de Leonel, sino en nuestro caminar democrático, teniendo un país con un desastre desde el inicio, desde sus cimientos, sostenido y en su etapa más crítica que yo recuerde, Vargavila me corregirá, al lado, sin duda que República Dominicana es un país bendecido por Dios y no es cliché. Nosotros vimos cómo en el terremoto de Haití se destruyeron los cimientos de lo que era su palacio presidencial. Cuando vimos ayer que estaba siendo atacado el palacio presidencial, algunas personas decían, pero ¿qué van a atacar si eso está destruido? Bueno, Vargavila Riverón tiene los detalles y de cómo funcionan las edificaciones que están en los alrededores o en la parte de atrás de la ruina que ha dejado el terremoto del 2011 para el Palacio Nacional de Haití y que aún está en esa condición. Vargavila. Bueno, así es, Máxima. He compartido con producción una imagen de cómo sigue el Palacio Nacional de Haití, que está ubicado en Champ de Mars, que es la principal plaza pública en el centro de la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Desde el 2010, cuando ocurrió ese fatídico y terrible terremoto que a nosotros nos tocó cubrir, y lo que vimos ahí, lo que presenciamos fue algo terrible, nunca visto en la historia de Haití y de muchos países de América Latina. Tantas personas fallecidas, un estimado, todavía no se tiene la cifra certera, pero se estima que los muertos ascendieron a más de 250,000, según informes extraoficiales. ¿Nunca se sabrá? Nunca se sabrá porque no existe un registro fiable en el vecino Haití. Si dicen 200, 300,000, échele aunque sea 800,000 personas. Así es, así es. Pero el Palacio, esta es la segunda vez en menos de 3 semanas que atacan lo que queda del Palacio Nacional de Haití. Hace alrededor de 3 semanas intentaron atacarlo, sin éxito. En el caso de ayer tuvieron más éxito los grupos armados que enfrentaron a el Cuerpo de Seguridad Presidencial de Haití, la Guardia Presidencial Haitiana, y que estaba auxiliada por miembros de la Policía Nacional Haitiana, PNH. Para la gente que está preguntando cuál palacio van a atacar, es cierto, el palacio sigue destruido 14 años después, a pesar de que la comunidad internacional, en este caso Francia, se comprometió a que iba a aportar los recursos para la reconstrucción del Palacio Nacional de Haití. Recuerdo que en ese momento el presidente de turno, René Préval, se reunió con su par francés y con su par de Estados Unidos, que era en ese momento el presidente Barack Obama, y ahí se comprometieron a darle todo el apoyo. Sin embargo, muchas de esas cosas fueron un sueño, fueron promesas que nunca se cumplieron, y por consiguiente, promesas incumplidas generan ilusiones perdidas, y fue lo que pasó en Haití, que todavía sigue en un letargo, sigue en una destrucción de su infraestructura, y lo poco que quedó del terremoto lo están terminando de destruir las pandillas armadas. Entonces, lo que atacaron fue un edificio que se construyó en la parte trasera del palacio, que es de donde está operando el gobierno haitiano desde cuando René Préval y posteriormente recibió Michel Martelly la presidencia, y posteriormente el asesinado presidente Jovenel Moïse. Ahí está el Consejo de Ministros de Haití, en esas oficinas gubernamentales. Es una especie de mini palacio que lo hicieron para funcionar o para despachar las acciones, las ejecutorias del gobierno haitiano. Existe este mini palacio que está detrás del palacio original, y existe la primatura. La primatura está ubicada en el barrio de Pétionville, que es de donde operaba la oficina de Ariel Henry. La primatura anteriormente era la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí nunca pudieron atacar la primatura.
incluso hicieron intentos, pero nunca lograron llegar por el cordón de seguridad existente. En el caso del Palacio Nacional de Haití, al estar ubicado en medio de una plaza, esto pues lo hace mucho más vulnerable en la plaza Champ de Mars. Resultado de este ataque de ayer, que fue cometido, según nuestras fuentes haitianas, por pandilleros de ISO, de Johnson André, que es el que dirige la pandilla 5 Second BJTU, que lo vimos hace algunas semanas, que se viralizó en algunos videos que compartieron, porque él se define como un rapero. Y entonces en este ataque, 5 policías, al menos 5 policías, resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad, de acuerdo con las informaciones que hemos obtenido. Asimismo, decenas de empleados que trabajan ahí en la Casa de Gobierno de Haití resultaron lesionados y vivieron momentos de pánico y de mucho terror. Al no poder salir, eso ahí se convirtió en un campo de guerra. Durante alrededor de 6 horas estuvieron estos enfrentamientos. Pero lo más extraño es que no vi ningún pandillero caer a manos del Cuerpo de Seguridad Presidencial ni de la policía haitiana. Quienes cayeron prácticamente heridos de gravedad fueron estos miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y de la Policía Nacional. Incluso incendiaron uno de los equipos, de las tanquetas, que fueron enviadas desde Canadá el año pasado. Y ahí nosotros compartíamos unos videos, fuimos de los primeros en dar esta información con imágenes, con videos exclusivos obtenidos desde nuestras fuentes ubicadas en el corazón de Puerto Príncipe, pero esto ha generado muchísima confusión, obviamente, y ha venido a exacerbar ese clima de pánico que viene arrastrando a Haití prácticamente ya en los últimos años. ¿Qué se logra, Valgavila, con un ataque ahora a esas instalaciones de oficinas en los predios del Palacio Presidencial? Hablábamos de la conformación de un consejo. Vimos que la primera en renunciar era la única mujer del grupo. Esto manda un mensaje para... ¿no están las bandas de acuerdo con los miembros de este consejo que se propuso? No, de ninguna manera. Incluso Jimmy Cherisier Barbecue, que ha sido el líder pandillero más connotado porque no tiene ningún temor de dar la cara, de salir y de presentarse como un salvador de este proceso, de esta crisis agobiante que vive Haití, ha sido reiterativo y enfático en decir que desconocen la decisión de la Comunidad del Caribe, CARICOM, de establecer un consejo de transición de gobierno provisional que a su vez tendrá la responsabilidad de nombrar a un primer ministro haitiano y un presidente del Consejo de Transición. 9 miembros, 7 de ellos con derecho a voz y voto, y los 2 restantes entonces ocuparán un asiento, pero sin derecho a voto. Pero como Jimmy Cherisier Barbecue, también se han manifestado otros pandilleros, inclusive también líderes políticos connotados haitianos, como el caso de el ex senador Jean-Charles Moïse, que aspira a la presidencia de Haití, que en principio estaba en desacuerdo, pero después lograron convencerlo y él postuló un representante que es el ex embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín. ¿Qué pasa con esto? Este ataque a la Casa de Gobierno de Haití es un mensaje claro que quieren enviar estas bandas de que rechazan esa acción de la CARICOM. Pero el caso de Barbecue ha llegado más lejos. Barbecue ha dicho que quiere negociar. Nosotros lo dijimos aquí hace más de un mes, que el propósito o la idea general de Barbecue, o el objetivo, es tener participación política y que le den una amnistía. Bueno, pues eso que él acaba de decir esta semana, de que está abierto al diálogo con la CARICOM y con la comunidad internacional, es una muestra de lo que nosotros revelábamos. Pero, ¿qué pasa? Que la comunidad internacional dice de manera enfática que no va a negociar, no va a ceder con estos grupos criminales, con estos líderes pandilleros, porque tienen un historial de violencia, de saqueos, de violación a la ley, de violación a los derechos humanos. Y esto es normal. O sea, eso es normal de que la comunidad internacional no se preste para negociar. ¿Qué va a pasar?
que van a establecer el Consejo Provisional de Transición de Gobierno en Haití esta semana, ya muy probablemente sea en las próximas horas. La comunidad del Caribe, CARICOM, ha convocado a los signatarios, a los representantes de las diferentes fuerzas políticas de la sociedad civil haitiana a Guyana, que es donde tiene su sede el CARICOM, para ya investirlos y entonces enviarlo a Haití. Pero ¿qué pasa? Que ellos se van a encontrar con el problema de que no van a tener la seguridad y la tranquilidad y el sosiego que están buscando para poder aplicar sus decisiones. Las dos primeras sería designación de un primer ministro provisional y luego entonces establecer un consejo electoral, también provisional, para organizar las elecciones. Pero se enfrentan al terrible desafío de la ola de inseguridad que sigue siendo el pan nuestro de cada día en Haití y que lo mantiene fuera de control con esto de las bandas armadas. Vargas, se habla de que el equipo de Ariel Henry, es lo que se dice, según algunas publicaciones del mismo Haití, estaría intentando de que este gobierno, este Consejo Presidencial de Transición no funcione. Es la información que ha salido en varios periódicos diciendo que los ministros que tenía Ariel Henry ahí y el grupo de personas que los apoyan estarían apostando a que este Consejo Provisional no funcione. Lógico. No sabemos qué informaciones tú tienes sobre eso y cuál es en realidad el equipo que aún apoya a Ariel Henry. Mira, el administrador provisional del gobierno, que es como le ha llamado la CARICOM y Estados Unidos, Patrick Boisbert, que fue el primer ministro interino que dejó a Ariel Henry. Él es que está administrando, emitiendo decretos, órdenes ejecutivas. Él prolongó el estado de emergencia, pero ¿quién le hace caso a ese estado de emergencia en Haití? Si las bandas lo han desafiado, no le temen, no tienen ningún tipo de pudor ni de temor para cometer sus fechorías. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque entonces esto evidentemente que le da razón a Ariel Henry y envía ese mensaje ante la comunidad internacional y ante el mundo de decir, no, yo soy El Salvador, yo soy que unifico, pero en Haití la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no logró ni siquiera unificar o consensuar o cohesionar las fuerzas políticas que lo adversaban, principalmente las de la oposición, y también a la sociedad civil, ni siquiera la iglesia en Haití. Pero Ariel Henry y parte de su equipo de gobierno, que todavía siguen en sus puestos, algunos ministros, aunque hay algunos que han abandonado y han salido inclusive del país, están tratando de boicotear el establecimiento de este Consejo de Transición. Pero ya hay una decisión de la CARICOM. Yo estimo, y nosotros que le venimos dando seguimiento a este proceso, de que esa declaración de Estados Unidos que dice que también va a intervenir en la crisis haitiana a nivel de despliegue de fuerzas, eso sería una especie de fortaleza o de darle un respaldo a ese Consejo de Transición Provisional que se va a establecer esta semana. Vargas, entonces yo me pregunto, uno se pone así a pensar, ¿verdad? A pensar cosas. Un gobierno en el cual ahora mismo, bueno, hubo un magnicidio ahí. Ariel Henry estaba allí haciendo lo que podía para tratar de gobernar Haití. Salió del país y no ha podido regresar. Él no puede entrar. Entonces la gente que está supuesto a hacerlo, las informaciones son que el equipo de Ariel Henry que está afuera, que no puede entrar a Haití, están boicoteando lo que están, que quieren hacer algo. Explíquenme eso, Colombia. Pero claro, porque si yo soy el que controlo aquí y logro establecerme, cualquier... Pero desde la 27 ya tú controlas aquí. Claro, no, porque ese equipo que está ahí, ese equipo de gobierno, precisamente estaba para gobernar, como diría Hipólito, es que la sillita, es que el carguito es bueno, nadie quiere irse de la silla, o sea, es lógico que le hagan este contrapeso. Pero recuerde, y un paréntesis, Máxima, que Jean Beltrán Aristide, cuando lo derrocaron en 1991 y lo volvieron a restituir, a él lo restituyeron desde Estados Unidos. Incluso se mantuvo un tiempo desde Washington gobernando, siendo el presidente de Haití, pero en Estados Unidos, y Estados Unidos le estaba dando todo el apoyo. Pero que no es y el volvieron caso, y lo llevaron. No es el caso de Ariel Henry. No, porque le retiraron el apoyo. Vargas Vila, cuando hablamos de la coalición de bandas armadas Vibre Ensemble o Vivir Juntos, liderada por el ex policía Jimmy Jerissier, alias Barbecue, en este ataque a las instalaciones del gobierno,
5 policías heridos o 7 policías heridos, 1 de gravedad. Vamos a poner en contexto también a la población, porque hemos hablado de las cárceles asaltadas, hemos hablado de los muertos y del olor a pudredumbre en algunos pabellones de las cárceles. ¿Qué hace la policía? O sea, ¿qué cuota de poder o de dominio mantiene la policía haitiana cuando en el mismo lugar donde está lo que queda del sistema de gobierno tenemos un ataque de esta naturaleza? Pero mira, ustedes vieron que hace 2 semanas atacaron la casa de Frank Elbe, que es el director de la Policía Nacional de Haití, y fueron miembros de la pandilla de Jimmy Chelsea Barbecue. Reacción de la policía, en este caso, atacó el cuartel general de la pandilla del G9 de Barbecue en el barrio de Del Mas 6, en la capital Puerto Príncipe. Y ahí cayeron abatidos numerosos pandilleros que pertenecen o pertenecían a la pandilla de Jimmy Chelsea Barbecue. La Policía Nacional Haitiana, lo que pasa es que hay niveles de complicidad de miembros de la policía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes pandilleros tienen en común que han sido policías. Barbecue fue miembro de la policía, fue oficial de la policía. Guy Philippe fue comisario de policía. Johnson André que es el líder de la banda de 5 Seconds, también fue miembro de la policía. El caso de la Mosanyu, que es el líder pandillero de los 400 Mabuso que controlan la parte del sur de Haití, aunque no fue un agente de policía, pero tiene nexos, tiene conexiones en la policía. O sea que se saben el manejo interno. Claro, los códigos en la calle. Ese es uno de los principales talones de Aquiles que ha contribuido para el incremento de la violencia y de los saqueos y de los ataques de las bandas armadas. ¿Por qué? Porque incluso algunas de estas armas que usan los miembros de pandilla han provenido de la propia Policía Nacional Haitiana, que han sido enviadas a través de la adquisición, de las compras que ha hecho Haití y también las donaciones que ha recibido. Entonces, ¿por qué nosotros hemos dicho que una de las principales debilidades es la complicidad o el maridaje o la connivencia existente entre las pandillas y miembros de la policía? Porque los hechos están ahí. Para muestra basta un botón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguno de esos o actúan o por complicidad o por temor, en algunos casos los que se niegan a permitir la operación de las pandillas en determinado territorio, ustedes ven lo que pasa, le dan para abajo a esos policías, lo asesinan. ¿Por qué? Porque algunos quieren cumplir con su deber. Pero miren eso, señores, miren eso. Esa es la foto real actual del Palacio Nacional de Haití. Por eso es que cuando usted ve en las noticias que atacan el Palacio Presidencial, las bandas armadas, mucha gente se preguntaba, ¿pero cuál palacio? Porque ahí no quedó palacio después del terremoto y 14 años después, con todo el dinero que dio la comunidad internacional, o que por lo menos se publicó en los maratones, que yo me acuerdo que eran cientos de millones de dólares, de euros, de libras esterlinas, todos los países que dieron. Ese, señor, es el palacio, un palacio precioso, que hay que decir que era una edificación bellísima. Así es. No sé si tienes el dato de cuándo fue construido, igual que nuestro palacio, un palacio bellísimo también. De las cosas que todavía nos quedan, ¿verdad? De esos tiempos, aquellos que no vamos a mencionar, pero que también dejaron cosas buenas. Entonces, en ese estado está el Palacio de Gobierno. Haití no ha sido capaz en 14 años de reconstruir su casa. Y esto tiene mucho, y esto deja mucho que desear. Cuando usted tiene su casa desordenada, con ropas amontonadas, con zapatos en el medio, con cosas rotas, los que manejan el Feng Shui, la espiritualidad, los hindúes, los chinos, todas las culturas, los japoneses, el tema del orden, porque el orden se establece desde lo visual, desde lo natural hasta lo conceptual. Ya ustedes saben cómo se ha estado manejando este país. Vargaville hablaba de Aristide, de Jean Bertrand Aristide. O sea que estamos hablando, señores, y por eso es que hay gente que ya ni le hace caso al tema haitiano, y por eso es que debemos ser tan responsables. ¿Qué dijo el presidente? El presidente Luis Abinader, a propósito, durante el día de ayer,
ha dicho y lo que ha repetido prácticamente en todas las semanales y en todas sus intervenciones, que la República Dominicana está y estaría lista ante cualquier eventualidad de lo que pasa en Haití, que la frontera está segura y que obviamente ahí estamos viendo las imágenes del despliegue. Dijo el presidente, todo lo que pasa en Haití, nosotros por nuestra seguridad nacional lo tenemos que vigilar. Esto, señores, sumado con el estrés que proporciona el tema del río Masacre y el canal de la Vigía, las bombas que ustedes vieron que fueron viral durante la Semana Santa, extrayendo el agua por la concretización, ¿se puede decir así? Sí, el desvío del agua. Del agua, del canal aquel que ustedes se saben, lo del final de la película. Entonces, todo esto, señores, este es el contexto en el que estamos, Iván. Señora, antes de pasar con Vargas Vila, que tiene cosas que decir sobre lo que el presidente ha dicho y la reacción del presidente, yo debo decirles a ustedes algo que a mí me toca de cerca, y es el tema de la educación en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Estamos, señores, frente a una nación que tiene ahora mismo un mes cerradas las escuelas por estos conflictos que están ocurriendo. O sea, mandar niños a la escuela en este estado de agonía que tiene Puerto Príncipe es un asunto muy complicado, y esto está sin duda algunas retrocediendo el proceso educativo, ralentizando, pausando temporalmente el proceso educativo de la gente de esa región en Haití, Puerto Príncipe. Los niños, Iván, señores, los niños. Señores, los niños, porque en ese país viven niños, viven mujeres violadas, atropelladas, niños abusados, niñas secuestradas, el tema escolar que bien cita Iván con su sensibilidad por la educación. ¿Cuánto tiempo hace desde que Haití está inmerso en esta escalada de violencia desde el magnicidio? Las bandas controlando los territorios, y ahí que uno se pregunta, Nelson, ahorita tú me dices, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirven esos organismos internacionales? El mismo CARICOM. ¿Para qué sirven? Investiga bien, Nelson, que eso hay que ver realmente para qué sirve la ONU. Mire, señores, en sentido general, Vargas Vila nos va a decir lo que nos va a decir, pero tomemos en cuenta que en estos conflictos no solo son los pandilleros, la gente con las armas en las manos, no son los gobiernos ni los gobernantes. Hay gente, hay seres humanos, hay mujeres, niños, gente que padece mucho. Adelante, Vargas Vila. Sí, el dato de la construcción del Palacio Nacional de Haití se construyó o se comenzó a construir en 1918. Y se concluyó en 1920, según registra la historia. En enero de 1920 fue inaugurado el Palacio Nacional de Haití, un estilo arquitectónico clásico, prácticamente de Europa. Es una copia, una réplica de algunas estructuras de países europeos, principalmente de Francia, que fue de donde Haití logró su separación. Hay una parte del palacio que fue demolido, una buena parte de esa casa de gobierno, después del terremoto, o sea, 3 años después. Pero hay otra parte que todavía está edificada. Esa es la residencia oficial del presidente de Haití. O sea, el presidente de Haití, que le toca gobernar Haití, debe vivir en el Palacio Nacional de Haití. Fue erigido este palacio con ese fin, que además de despachar los asuntos del Poder Ejecutivo, del gobierno, también sirva como residencia oficial del presidente haitiano y de su familia. Cuando ocurrió el terremoto en el 2010, el presidente de entonces, fenecido ya René Preval, estaba dentro del palacio, junto a miembros de su gabinete, del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Miren, con relación a lo que decía el presidente Luis Abinader del canal, porque mucha gente se está cuestionando y está preguntando de que esto no es suficiente para garantizar el agua todo el tiempo a los productores agrícolas y ganaderos de la parte baja del canal o de la parte de la aduana de Dajabón, que ahí hay un compendio de alrededor de 20.000 tareas y miles de cabezas de ganados que necesitan esa agua en la zona del Coco, de Sánchez, de La Vigía y otras comunidades más. Pero debo decir a ciencia cierta que ahora el gobierno ha anunciado que va a hacer mediante otra modalidad, con electricidad, que se va a extraer el agua del río Dajabón para enviársela a los productores,
Pero la solución definitiva a este problema, ya que Haití nunca dio su brazo a torcer, este comité pro construcción de este canal dijo que ese canal iba por encima de quien fuera y lo hicieron. Pero ¿cuál es la solución definitiva que nosotros vemos como fronterizo y como estudioso del tema y como conocedor de esa zona? La presa de la Piña o la presa de Don Miguel. Esa es la solución definitiva. ¿Por qué? Porque eso va a lograr almacenar más agua y entonces va a garantizar que el preciado líquido le llegue a todos esos productores. Es una solución paliativa el tema de las bombas que están extrayendo el agua del río Dajabón. Así es, señores. Vamos a aprovechar para recibir la primera llamada del día de hoy. Creo que tenemos a alguien ya ahí. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí, buenos días, hermano. Juan de San Cristóbal. Adelante, Juan. Hermano, ¿cuántos meses usted le echan a ese bombeo de esa agua vejía? Yo le he hecho 5 a 6 meses. Ahorita no hay gasoil, ahorita se dañó la bomba y todo se cayó. Porque así, eso es un mareo. Relajando con la inteligencia de la gente inteligente, hermano. Eso es un mareo. Ahorita se acabó el gasoil, no hay gasoil, se dañó la bomba, no hay presupuesto y todo se cayó, hermano. El maestro Ochi Santos tiene un disquito. Mareo. ¿Ustedes lo han oído? Gracias, hermano, de San Cristóbal. Gracias. Claro, por eso nosotros decíamos que la solución definitiva a este problema, a este reto y desafío, es la construcción de esa presa. En el caso de la Piña, ¿Y cuánto falta, Vargavila, para hacer esa presa? Bueno, pero es que para hacer una presa hay que poner todo un despliegue, hacer los estudios hídricos. Eso es para el 22. Hacer los estudios. Eso es para el gobierno del 21. Y el presupuesto ¿Quién y nos todo habla eso. desde dónde? Adelante. Buenos días. Muy buenos días, hermano. Le habla Víctor desde Yonke. ¿Cuánto tiempo, Víctor? Adelante, Víctor. Comiste mucha habichuela con dulce, Víctor. Ajá, estaba hablando con la gente de Islandia que me dejaran entrar. Ahora no me querían dejar entrar. Cosa más grande. Adelante, Víctor. Bueno, hermano, un saludo para ustedes todos ahí. Yo lo que quiero es preguntarle una pregunta a nuestro señor presidente y a su gabinete. Que si él puso el río ya o lo bloquearon para que no le pase agua para allá los haitianos que quieren hacer siempre lo que quieran con nosotros. ¿Por qué no le pone un límite a su socio principal, al tal Billo ese que manda de Palacio? Y está con él y es uno de los empresarios más fructuosos de Santo Domingo, perseguido y fuera, que no lo quieren en Estados Unidos y deportado de Canadá y todo eso. ¿Por qué no le pone un alto a todos esos delincuentes de poder haitianos que están allá? Muchas gracias. Para seguir citando a Ochi Santos. Ay. Señor, Miren, la escuela de la televisión. Ustedes están en checa. Yo no he podido tener un asunto tan serio como este. pero No, el pero es pueblo así. dominicano es así. Dice Boruga, Un pueblo alegre, dice cherchoso. Boruga que el dominicano es irresponsable con tal de reírse, que el dominicano se ríe de su desgracia, dice Coquín Victoria. Nosotros debemos, yo no he podido hacerlo, Osvaldo, no me han dejado, señores, aquí estos productores, saludar a Ochi Santos, el gran maestro, y a Dilenia Tactuc, por la vuelta de su programa Divertido con Ochi, un monumento a la calidad de contenido de verdad, porque ahora todo el mundo coge en su boca la palabra contenido. Contenido es una cosa y basura mediática es otra. Entonces no había podido decir lo feliz que estoy con el regreso de Divertido. Creo que voy a tener que hacerme un programita aparte yo para tocar mis temas. Después de una nueva mañana voy a hacer otra vez al tanto diario para tocar mis temas así que a mí me gustan, que aquí no me dejan. Así es que, bueno, tenemos otra llamadita. Tenía que decir esto y lo dije. Felicidades a Joche Dilenia, gracias por ese regalo. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días. Ese ánimo, me gusta. Ánimo. Buen día. Ay, mi gente bonita. Mire, yo no estoy llamando para ponerle el tema haitiano, porque yo en ese tema se lo dejo a Vargavila. Sí, Yo destáquese, estoy llamando destáquese. para decirle, Iván, ya él sabe quién habla. Sí, adelante. Señores, no sabe Iván. Claro que sí, Sí, cariño. el adelante. caballero de la comunicación. Pues adelante. mira, ustedes hacen falta estos 4 días por ahí andando de su sitio. Ya tú sabes. Así no, vamos a ver. Así no. Vamos a ver si se van el año Mariñe, que viene, Yamel, ¿verdad? Un dedo en dos. Mariñe. De dos en dos, que no nos vayamos juntos. 0 Semana Santa, la Semana Santa que viene aquí estamos, Mariñe.
Haciendo Con Dios cobertura en delante, vivo. muchas bendiciones. Un abrazo, cariño. Gracias por la llamada. Señores, Señores, miren, espérate. aprovechenme. Perdón, Tengo perdón, que dar una me toca a mí. información Perdón, antes de la le pausa. toca a Iván. Tienen que visitar nuestro Sí. periódico digital, que es altanto.com.do. Nosotros desde allí estamos sacando informaciones sumamente interesantes, lo más reciente que está ocurriendo en el país. Estamos sacando boletines diariamente. Ayer nos llenaron los teléfonos con las notificaciones de la gente comentando. Hicimos la pregunta de si estaba bien o no impedir o prohibir el tráfico de haitianos en la zona fronteriza en transporte público. La gente se desbordó escribiendo, así que agradecemos su sintonía y que estén comunicándose con nosotros por esa vía. Adelante, Colombia. Entonces ahí está nuestro periódico, altanto.com.do. Saludos para nuestra jefa de redacción, Buen Caminero, y todo nuestro equipo y corresponsal en todas las provincias. Gracias a la gente que nos sigue en Una Nueva Mañana. Ahí está, vamos rumbo a celebrar los 3 años de Una Nueva Mañana, el matutino más visto de la televisión dominicana. Gracias a toda la gente que nos sigue. Vamos a celebrar los 100,000 suscriptores en este mes que viene, o quizá ustedes nos sorprenden este mismo abril. Para el suscriptor número 100, Osvaldo está regalando un iPhone. No se dijo de qué generación es, pero vamos a regalar un iPhone. Ahí está nuestro canal de YouTube de Al Tanto TV. Ayer estrenamos nuestra entrevista con Wilson Suet, toda una sensación. Así es que todos los que están compartiendo, comentando, suscríbanse, denle clic a la campanita. El suscriptor número 100 de Una Nueva Mañana, Número Osvaldo. 100,000, no 100. Número 100,000. Número 100,000. ¿Qué es lo que tú vas a regalar? Un iPhone Un 20. iPhone 15, lo 15. dijo, lo dijo. Ah, pero es de última generación Así ese es. iPhone. Yo no he Ese dicho más nada. Mire, pero Yo ese, no he dicho nada. ese iPhone es más moderno que el mío. Más moderno que el mío. Mire, Bueno. antes de irnos a la pausa, debo dar una información que nos llega calientita. Atención, país y mundo. Y medios que le gustan replicar las informaciones que nosotros damos Que aquí se en sirven, primicia. que se sirven. Que se sirvan. Atención, redacción de altanto.com.do. Las pandillas armadas acaban de atacar la biblioteca de los padres de San Marcial. Esta es una escuela de más de un siglo y medio en el corazón de Puerto Príncipe, en el centro histórico. Está ubicada a unos 250 metros de donde está el Palacio Nacional de Haití. Esta biblioteca escuela ha formado a miles y miles de profesionales haitianos. Es una institución educativa que pertenece a la Iglesia Católica en Haití y que tiene mucho prestigio. Ni siquiera eso se ha salvado. Wow. Ha sido atacada por las pandillas armadas. Y aquí en el caso de la frontera, debo destacar algo, ya 10 segundos para irnos a la pausa, Máxima, Iván y compañeros. Y país y mundo. Y país y mundo. Y es que mientras nosotros, la mayoría de dominicanos, estábamos en asueto, disfrutando con nuestras familias, vacacionando o reflexionando, el Ejército de República Dominicana estuvo trabajando. El Viernes Santo, que es el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vimos al comandante general del Ejército de República Dominicana, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, visitando las brigadas, tanto la 3ª y 4ª Brigada de Infantería, que están ubicadas en la frontera, las dos. La 3ª en Elías Piña, San Juan y la zona sur, y la 4ª que está ubicada en la línea noroeste, Mao, Valverde, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. Estuvo arengando a los soldados, motivándolos, llevándole un mensaje de aliento y de motivación sobre todo, y de que mantengan ese compromiso con la patria, con la soberanía, de resguardar el interés nacional, resguardar la línea limítrofe frente a la amenaza que significa el clima de violencia y de inestabilidad que se vive al otro lado de la frontera. Quería reconocer eso, o destacarlo más bien, porque ese es el trabajo de las autoridades, pero vimos que durante ese fin de semana el comandante general del Ejército, junto a su plana mayor, el amigo, el general Jiménez, que es el director del G2, que es el servicio de inteligencia del Ejército, el coronel, o el general ya, Freddy Soto Torman, se me quedó lo de coronel, el jefe del CESFRON, muy activo. O sea que en la frontera, mientras se mantenga ese interés, ese compromiso con los soldados, con las altas instancias militares, de dar muestra de que se mantiene resguardada la soberanía, nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados.